Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. La patria se construye todos los días y con todo, porque esta no es una lucha de imparciales. Yo no soy neutral. Pensar la sociedad contemporánea es pensar el papel relevante, fundamental y decisivo que tienen los medios de comunicación. Los medios se parecen al agua. Cuando tenemos sed, no nos preguntamos por la composición química del agua, simplemente tomamos agua. Los medios se han introducido en nuestra vida cotidiana. Nos educan a nuestros hijos, se acuestan con nosotros, se levantan con nosotros, nos llevan a ver de una determinada manera el mundo. Por lo tanto, cuando una sociedad se atreve a discutir los medios de comunicación, se atreve a discutir las estructuras de poder, de intereses que hay en lo que llamamos el gran espíritu de los medios de comunicación, las estructuras corporativas de los medios de comunicación, significa que esa sociedad se está pensando su manera de ver el mundo, su manera de concebir la realidad, su manera de darle forma a la idea de sociedad. Por eso, discutir los medios es también discutir la democracia. Yo no podré faltar nunca a esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de unirse, porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada, y a mí no me importa si para saldarla tengo que dejar girones de mi vida en el camino. Si tenés el poder mediático, tenés el poder. Porque lo fundamental del poder es colonizar las subjetividades, es hacer que las personas piensen lo que vos querés que piensen. Entonces, si vos tenés el 80% de los medios en tu poder, tenés la mayoría de las bocas de salida y de información y a la vez de conquista de la subjetividad de los receptores. ¿Contra qué? ¿Contra qué sentido común? ¿Contra qué visión del mundo? ¿Por qué es tan significativo? Sabemos democratizar la palabra, pero puede ser una frase muy bonita si uno no la piensa en juego con una historia previa también, ¿no? Pero en un debate más profundo lo que vos estás rompiendo es una maquinaria que había estado puesto al servicio de una construcción que sostenía cultural y socialmente el modelo neoliberal. Digo, porque también, más allá de la ley de medios, todas las otras políticas públicas, un conjunto de políticas públicas que se desarrollan en el gobierno y los debates que se desarrollan también en la sociedad, fruto de esas políticas públicas, interpelan ese sentido común. Pero fundamentalmente los veo muy preocupados los comunicadores. ¿Qué problema tienen? Ellos tienen la suerte que nunca van a elecciones. Ellos pueden escribir bien, mal, lo que viene, ¿qué importa? Si nunca más que el dueño o el patrón que tiene, si escriben de acuerdo a lo que ellos quieren, la mayoría de ellos, no todos por supuesto, no tienen problema. Ahora vayan a ver que en algún medio el dueño del medio piensa diferente y el periodista, tanto que hablan de la libertad de prensa, se anima a escribir diferente. ¿Qué problema tiene? El monopolio mediático está en manos de la derecha y el refugio de la derecha para tratar de atacar a los gobiernos progresistas. El que no ha entendido eso, bueno, respeto mucho, pero creo que no ha entendido nada. O sea, es demasiado evidente. Y a la prensa
hay que tratarla como lo que es un poder. Y no es malo en sí mismo el poder, pero hay que tener cuidado con los poderes. Claro. Y eso es lo gracioso, ¿no? Son los campeones para hablar del equilibrio de poderes cuando se trata del poder de los estados manejados por gobiernos progresistas. ¿Qué equilibrio de poderes tienen ellos? Y ese inmenso poder está en manos de negocios privados con fines de lucro y con otros intereses también, porque muchas veces un negocio informativo no es tan rentable, pero da poder, te da influencia, tiene otra clase de rentabilidad no financiera. Otro punto importante. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? 7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, 4 muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana. Desabastecimiento de medicamentos y más muertos entonces. Se comenta la quiebra de 15 bancos para esta tarde, congelamiento de depósitos, apertura y confiscación de cajas de ahorro, otro muerto más en la mañana. Y así empezamos la misma con toda la información que a usted no le sirve para nada, pero que le taladra la cabeza y de a poco lo va sacando y llenando de furia, siendo las 7:25 de la mañana. Yo no creo que los medios de aquí sean totalmente autónomos. Creo que hay una gran cadena de medios que no podría decir dónde tiene su centro, pero voy a decir dónde tiene su centro. Tiene su centro en ciertos personajes axiales, centrales, como por ejemplo Rupert Murdoch y su imperio y su herencia discutida, o Bill Gates o la Disney Company, o la Fox, que es de Murdoch, pero todo ese imperio comunicacional, digamos que es como una cordillera que baja por América Latina, llega a Venezuela, principal opositor que tuvo Chávez son los medios. Ecuador, cuando Rafael Correa habla con Assange, le dice, bueno, mi principal enemigo son los medios de comunicación. El hecho de que la prensa se sienta libre para criticar al gobierno, pero no a un banquero fugitivo y los negocios de su familia, revelan mucho sobre dónde reside el poder en Ecuador. Estos son los mensajes que hizo públicos Wikileaks y que no los publicó la prensa ecuatoriana, para que vea un poco qué enfrentamos en Ecuador y en América Latina. Y es muy apasionante ver esto, no solamente desde el fenómeno de la Argentina, sino desde toda América Latina, como todo este proceso de debilitamiento del Estado, como sacarle la voz al pueblo, vulnerando, golpeando sobre los medios públicos. Pero si hablamos del gorilismo y la demostración que pretendía hacer un colle de mierda, ignorante, bruto. Un régimen comunista, un régimen totalitario, pero esta no va a poder, peor este indio analfabeto e ignorante. Pero creo que se está acercando la hora de que él sea liquidado físicamente, me refiero a Evo Morales. En América Latina podemos marcar como un punto de inflexión en términos de la lucha por la democratización de la comunicación la década de los 60. En la década de los 60 irrumpe un conjunto de académicos, intelectuales, militantes políticos que comienzan a dar lugar a lo que se denominó en ese contexto histórico la necesidad de las políticas nacionales de comunicación. Los medios cambiaron su rol o su papel de informar clásico en el siglo XX a partir de lo que yo denomino la nueva etapa del capitalismo, que es el capitalismo financiero después de la crisis del petróleo. Uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con los medios? Los medios fueron una herramienta fundamental para propalar el nuevo modelo económico, esta cosa de hay que achicar el Estado para agrandar la nación. Doña Rosa, usted cobra una mala jubilación porque el Estado tiene petróleo, empresas, teléfonos, trenes. Si vende todo esto,
a usted le va a ir mejor. Excepto ATC, se privatizan. Canal 11 se transforma en Telefe, Canal 13 en Artear, mientras que Canal 2 se rebautizó como América 2. En las últimas décadas del siglo XX se produjo una profunda transformación económica, estructural de nuestras sociedades. Se pasó a lo que algunos han llamado el tiempo de la valorización financiera, donde el capitalismo básicamente se construyó desde la especulación y ya no desde la producción. En esa época, para generar los cambios que el neoliberalismo se planteó como imprescindible, el papel de los medios de comunicación se volvió fundamental, decisiva, para construir sentido común, para construir nuevas formas de la sensibilidad y para también desgastar, deslegitimar anteriores concepciones, rol del Estado, la idea de la distribución de la riqueza, sujetos sociales colectivos que tenían antes otra relación con el espacio público, es decir, los medios de comunicación concentrados, las empresas comunicacionales, fueron la vanguardia de la transformación neoliberal. ¿Por qué el espacio comunicacional se convirtió en un problema tan grave para ampliar la propia democracia? Bueno, en primer lugar porque el espacio comunicacional ganó tanto en importancia que se confunde en buena medida con el espacio público. Entonces es muy difícil. Hoy pensemos cómo un movimiento político podría tener vigencia en la Argentina si está ausente de los medios. Es decir, ¿cómo llegaríamos? Este no es el país donde la gente se informaba sobre la política en los comités radicales o en los centros socialistas, ¿no? Es decir, es una Argentina distinta, donde todo en última instancia se debate y se presenta a través de los medios. Entonces, quien controla, y sobre todo de la forma monopólica en que venía ocurriendo en este país, controla los medios, bueno, de alguna manera tiene una incidencia sobre el pensamiento de la gente, sobre la marcha de la política muy notable. El señor, hoy presidente, me decía a mí, si yo llego a ganar, voy a privatizar los canales de televisión, voy a privatizar Entel, María Julia Alzogaray va a ser la privatizadora de Entel. Yo lo miraba y le decía, si usted me está tratando de sobornar, está perdiendo el tiempo. Lo que dijo aquella noche después lo cumplió. Yo creo, claro, que no voté por él. El neoliberalismo también necesitaba medios concentrados. Así como concentró la economía, digo, no es casualidad que los Murdoch hayan aparecido en Europa, pero que o Globo, Clarín, o Cisneros, o Televisa se hayan convertido en América Latina los dueños del 60% de la audiencia y de la pauta publicitaria. Hay un correlato muy estrecho entre el nuevo mundo, el mundo neoliberal y la concentración de medios, a tal punto que dejaron de ser voceros de otros para convertirse ellos en parte de los grupos concentrados. Sabemos también las concentraciones monopólicas que tenemos en el campo mediático, en el campo económico, que son todas extremadamente fuertes y que convergen y actúan coordinadamente. Porque antes, en el 55, en el 76, ya nos hubieran puesto 3 bayonetas y estaríamos en algún barco bajo tierra, muchos de nosotros. Ahora, la pelea la dan distinta. Los fierros siguen existiendo, pero los fierros son mediáticos. Y actuaron en el primer día. De pronto tenés frente a vos un tiburón. ¿Qué haces? El tiburón te va a comer. O lo enfrentás o el tiburón te come. A Kirchner el tiburón fue a comerlo de entrada. José Claudio Escribano va con un pliego y le dice, usted tiene que hacer esto. Como Braden fue a verlo a Perón. Está muy bien la comparación en espejo, ¿no? Claro. El primer Perón ahí tiene un gran gesto, porque claro, tal como José Claudio Escribano lo va a ver a Kirchner, Braden, el embajador de Estados Unidos, lo va a ver a Perón y le dice, si usted hace todo lo que yo le dije, va a ser muy bien visto en mi país. Y Perón le contesta, yo prefiero no ser bien visto en su país a ser un hijo de puta en el mío. Bárbaro. Tremenda frase. Tremenda frase. Braden se va furioso y se olvida el sombrero. Y Perón se lo hace mandar. Ese sombrero es lo primero que Perón le conquistaba al imperialismo, ¿no? ¿Y cuál sería el sombrero que conquista Kirchner? Sobra bobo. Sí. ¿Cuál sería ese sombrero? Bueno, el sombrero que quita Kirchner es primero que José Claudio Escribano se tiene que meter ese papelito en el bolsillo o en otro lado, el pliego de condiciones. Le dice, no, mire,
No trascendió lo que le dijo, pero por ahí le dijo algo así. Si yo hago eso, soy un hijo de puta. Entonces se va, José Claudio Escribano, y empieza a advertir que con este tipo no se puede negociar fácilmente, no se le puede doblar el brazo. ¿Cuál habrá sido el informe de Escribano, ¿no? Volver, reunirse con los poderosos de la derecha y decirles, señores, tenemos un problema. Cuando nos tocó empezar a gobernar, prácticamente decían que hubo un director de un importante diario argentino que decía que íbamos a durar 4 meses en el gobierno. Yo digo que a los diarios argentinos les cuesta resistir archivos a muchos de ellos. No a todos, pero a muchos de ellos seguramente que sí. Decían, va a durar 4 meses. Y iba y le iba a decir a Estados Unidos. Decían que si no hacíamos lo que el fondo decía que había que hacer, la Argentina no tenía destino. Decían que éramos muy duros con los acreedores privados y que si hacíamos la quita del 70%, la Argentina no tenía futuro, no tenía destino, que íbamos a quedar aislados, las cosas que decían. Años atrás uno podía decir que los medios estaban al servicio de los intereses del gran poder económico. El caso más claro es el diario La Nación, que dejó de ser el diario de un partido cuando muere Emilio Mitre, allá por el año 1909, y se puso de algún modo al servicio. Bartolomé Mitre. No, Emilio Mitre, que es el hijo. Al hijo, cuando que muere 3 años después de Bartolomé. Claro, en ese momento el diario La Nación se queda sin un dirigente político a quien apoyar. Ya. Y toman una decisión que no les ha resultado equivocada. Me parece que sí, bueno, nosotros no somos un sector partidario, no apoyamos a nosotros. Tratemos de interpretar a los sectores más importantes de la clase dominante argentina, y la verdad que lo han logrado desde entonces. Con creces, sí. Pero hoy no solo los medios juegan ese rol, como en algún momento lo jugó Clarín con el desarrollismo, con los sectores industrialistas, sino que además son poderosos grupos económicos también. Con lo cual, entonces, el conflicto con ellos se hace todavía un poco más complejo, pero no menos necesario. Las empresas mediáticas se han erigido en los auténticos representantes del pueblo. Desde tan inmaculado lugar, juzgan a gobiernos, a parlamentos, a jueces, absorben la sabiduría de los expertos y las emociones de los sufrientes para lidiar en el mercado del rating y concluir presumiendo que a ellos, entre comillas, la gente los elige todos los días. Es una suerte de comicios más directos, digamos, ¿no?, que aquellos donde concurren cada 2 años las fuerzas partidarias y la ciudadanía. El gran debate sobre la comunicación. ¿Era imaginable? ¿Era necesario? ¿Por qué de repente nos encontramos a partir del 2008 con una discusión que atraviesa, que corta la vida social argentina, que adquiere un rasgo de politización muy grande, que abre una caja de Pandora que estaba sellada? Pero lo cierto es que en un determinado momento algo eclosiona y abre lo que en general no se abre en ninguna sociedad. Sí, parte de la dificultad de estos debates tiene que ver con lo, digamos, con lo necesario y a la vez muy difícil de formular, que es esa combinación de populismo moderado que tiene el peronismo y de ruptura revolucionaria, que se verifica solo en ciertos puntos, ¿no es cierto? Es decir, hay instantes en la historia populista que son muy radicales y que se verifican más a través de ciertos liderazgos. Es decir, es lo que encarna la figura de Evita y que Cristina a veces encarna también. Es decir, cuando lleva adelante la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, está imbuida de ese espíritu, está haciendo algo imposible, empujándola hasta su último extremo para someter atención a toda una sociedad. Algo que cuando se hablaba de lo mismo en el gobierno anterior se lo planteaba como una imposibilidad. Pero guay que a alguien se le ocurra señalar que también
Entre ellos hay, por ejemplo, corrupción, venta de servicios informativos y simbólicos al mejor postor o intereses espurios. En ese instante, las pugnas por el rating se suspenden. La corporación cierra sus filas y hasta las voces de los grandes medios europeos o norteamericanos acuden en su ayuda.